Me llamo Norma Ramírez. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior de Veracruz, donde todos se conocen y es imposible guardar secretos. Desde muy joven supe que la vida no me daría nada fácilmente. Mi madre vendía tamales en una esquina y mi padre trabajaba en el campo, aunque a menudo se le iba el día en la cantina. Yo comencé a limpiar casas desde los 14 años para ayudar en lo que pudiera. Logré terminar la secundaria, pero no había muchas opciones más. Lo único que deseaba era salir de esa vida. A los 23 años conseguí trabajo como recepcionista en una clínica privada cercana al centro del pueblo. Para la mayoría era una clínica común, pero para mí era un lugar especial, lleno de respeto, donde entraban personas con dinero, camionetas nuevas y ropa de marca. Tenía aire acondicionado, todo era blanco, limpio, y el uniforme me hacía sentir distinta. Era lo más cerca que había estado de una vida diferente. La clínica era propiedad del doctor Héctor Morales, un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con barba bien cuidada, lentes y una voz pausada que imponía respeto. Su esposa, la licenciada Cecilia, se encargaba del área administrativa, aunque rara vez se dejaba ver. Solo sabíamos que estaba porque a veces se escuchaban sus tacones cruzando el pasillo. El doctor era amable conmigo. Me saludaba cada mañana, preguntaba cómo estaba todo y a veces se quedaba conversando unos minutos más. Al principio no hablaba mucho, solo asentía y sonreía. Con el tiempo noté que sus miradas se alargaban más de lo normal sobre mí. No voy a mentir, empecé a arreglarme más, me peinaba diferente, usaba perfume, me ponía brillo en los labios. No era por amor, era estrategia. Todo cambió una tarde cuando me pidió que lo acompañara a revisar unos documentos fuera del horario. Me llevó en su camioneta a una casa que tenía en las afueras. Dijo que la usaba para descansar, que necesitaba escapar del estrés. Ahí comenzó todo. No fue solo una vez, regresábamos cada semana, siempre en secreto. Yo sabía que estaba casado, pero también que Cecilia no podía tener hijos. Eso lo supe por otras chicas de la clínica, quienes decían que llevaban más de 20 años casados y lo habían intentado todo. Cuando escuché eso, supe que tenía una oportunidad. Pensé que si quedaba embarazada, él no tendría más opción. Pasaron los meses y comencé a planearlo. Anotaba mis días fértiles, tomaba infusiones que me daba una vecina, comía mejor, rezaba en secreto. Pero nada ocurría. La menstruación seguía llegando. Él continuaba viéndome en secreto, prometiéndome que me cuidaba, que me quería, pero nunca mencionaba dejar a Cecilia. Un día le dije que ya no quería seguir escondida, que si no pensaba hacer las cosas bien, me alejaría. Me pidió tiempo, que era una situación delicada, que la gente del pueblo era muy chismosa y que si se separaba de repente podrían destruir su reputación y la clínica. Me quedé callada, pero por dentro hervía. No podía perder después de todo lo que había invertido. Fue entonces que decidí buscar otra solución. Cerca del monte, al final de una calle de terracería, vivía una mujer conocida por hacer trabajos espirituales. Se llamaba Marta, una señora de cabello largo y canoso, con una mirada que casi no parpadeaba. Fui sola a verla. Le conté que quería tener un hijo, pero no cualquiera, quería embarazarme del hombre con el que me estaba viendo. Ella no se sorprendió. Me dijo que eso tenía un precio, que no bastaba solo con fe. Le dejé todos mis ahorros. A cambio, me entregó un paquete envuelto en tela morada. Dentro había hojas secas, un polvo marrón, un listón rojo y una vela pequeña. Me explicó que debía hacer el ritual sola, en una noche sin luna. Tenía que bañarme antes, no hablar con nadie, encender la vela y recitar unas palabras escritas en un papel doblado. Esa noche seguí cada instrucción al pie de la letra. Cerré puertas y ventanas, me puse el polvo en el vientre, até el listón rojo en mi muñeca izquierda y recité lo que decía el papel, mirando la llama de la vela. En ese momento, sentí que algo, o alguien, me observaba. Cuando la vela terminó de consumirse, me acosté en silencio y dormí profundamente, como si me hubiera hundido en un pozo sin fondo. Al día siguiente desperté con la garganta reseca y la cabeza doliéndome. Poco tiempo después, la señora Cecilia dejó de aparecer por la clínica. Algunos decían que se había marchado con su hermana a otro estado, otros comentaban que estaba enferma. Héctor no daba explicaciones, pero comenzó a buscarme con más frecuencia. Me llevó nuevamente a su casa de campo y empezó a verme también en un pequeño departamento que rentó en el centro. Yo pensé que todo cambiaría, que ya era el momento. Sin embargo,
él seguía manteniéndome en secreto. Decía que había que esperar, que era muy pronto, que no podía quedar mal ni con sus pacientes ni con su familia. Le dije que ya no era suficiente, que merecía un lugar claro en su vida. Solo me pidió paciencia. Me fui de allí sintiéndome usada, sin poder seguir esperando. Regresé con Marta, la mujer de los trabajos espirituales, y le conté todo. Ella me miró con seriedad y me dijo que si el primer ritual no había sido suficiente, tendríamos que hacer uno más fuerte, sin vuelta atrás. Acepté sin pensarlo. Le entregué lo poco que me quedaba. Me dio un frasco con agua negra, 2 agujas finas, una piedra lisa y un pañuelo blanco. Me explicó que debía dejar caer unas gotas de sangre sobre la piedra, envolverla en el pañuelo y enterrarla cerca del lugar donde había estado con él por primera vez. Después, debía dormir 3 noches con ropa que él hubiera tocado. Cumplí cada indicación al pie de la letra. Días después, comencé a sentir cambios, náuseas, mareos, dolor en los senos. Me hice una prueba, luego otra. Ambas salieron positivas. No lo podía creer. Me encerré en el baño temblando, con el estómago revuelto. Esperé unos días y luego lo cité en el departamento. Cuando llegó, le dije que estaba embarazada. Su reacción fue de impacto, como si le hubiera dicho que alguien había muerto. Guardó silencio, caminó por el lugar sin hablar, y al final solo me pidió que no dijera nada aún. Que era demasiada presión, que necesitaba tiempo para pensar. Eso fue todo. Al día siguiente, el administrador de la clínica me llamó a su oficina. Me informó que, por decisión de la dirección, me cambiarían al archivo, por mi bienestar. Sabía perfectamente lo que eso significaba, me estaban apartando. Me fui a casa sin decir una sola palabra. Esa tarde no probé bocado, me encerré en la habitación con las luces apagadas. Días después, Leticia, mi vecina, vino a verme. Traía pan dulce. Se sentó conmigo y me dijo que mi rostro ya no era el mismo, que tenía una mirada extraña, como si estuviera cargando algo que no se podía ver. Le conté todo. Se quedó callada un momento y luego me dijo que ese embarazo era mi única carta, que debía usarlo. Esa noche le mandé un mensaje a Héctor. Le advertí que, si no me reconocía públicamente, le contaría todo a su madre, a sus colegas, a todo el mundo. Le dije que tenía pruebas. Que no tenía manera de negar lo que había hecho. Al día siguiente se presentó en mi casa. Me dijo que haríamos las cosas bien, que se iba a separar, que nos casaríamos. Me pidió tiempo para arreglar todo. Acepté, pero sentía que algo ya había cambiado. Esa noche, la piedra que había enterrado apareció en la ventana de mi casa. El pañuelo estaba sucio, y la vela que había usado en el primer ritual, la misma que yo había tirado semanas antes, apareció debajo de mi cama. En ese momento supe que no todo había terminado, que algo más había venido conmigo desde aquella noche del ritual. Desde entonces, todo se volvió extraño. No era solo el cansancio habitual del embarazo. Sentía un peso en el aire, como si algo invisible me rodeara. Las noches eran más largas, difíciles de soportar. Me despertaba con la sensación de que alguien me observaba. Héctor seguía cumpliendo con lo necesario. Me daba dinero para el médico, las vitaminas, lo que necesitara. Pero evitaba hablar del bebé. Cada vez que lo mencionaba, él cambiaba de tema. Empezó a visitarme menos. Alegaba que estaba ocupado, que la clínica tenía problemas. Pero yo sabía que mentía. Él estaba asustado, aunque ya no tenía forma de escapar. Desperté con un dolor leve pero constante en el vientre. Me levanté y fui al baño. Al encender la luz noté que el espejo estaba empañado, aunque no había vapor en el ambiente. En el centro, alguien parecía haber pasado los dedos. No le di importancia en ese momento, pero volvió a ocurrir los días siguientes. Durante una consulta, la doctora me preguntó si estaba consumiendo algo inusual. Los análisis mostraban una ligera inflamación en el útero. Le respondí que solo tomaba infusiones naturales. Me recomendó descansar y beber mucha agua. No quise contarle más. En casa, las cosas comenzaron a comportarse de manera extraña. Los objetos cambiaban de lugar sin razón aparente. Un día, la cuchara con la que estaba comiendo desapareció, y la encontré más tarde dentro del cesto de la ropa sucia. Otro día, el frasco de vitaminas apareció dentro del refrigerador.
Pensé que mi memoria me estaba fallando. Me sentía lenta, como si tuviera la cabeza envuelta en neblina. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. La habitación se sentía helada, aunque la ventana estuviera cerrada. Una noche, la vela roja que había usado en el primer ritual reapareció en mi buró, con la mecha quemada. Yo estaba segura de haberla arrojado al río semanas antes. Leticia, mi vecina, volvió a visitarme. Me dijo que me veía distinta, que mis ojos ya no eran los mismos. Le conté solo una parte. Me dio una estampa de San Benito y me recomendó colocarla bajo la almohada. Lo hice. Esa noche no tuve sueños, pero al despertar encontré la estampa rasgada, como si la hubieran cortado con una navaja. Días después, Héctor regresó. Me llevó a cenar a una fonda en otro pueblo. Me dijo que ya estaba tramitando el divorcio y que pronto podríamos formalizar nuestra relación. Le pregunté si se sentía feliz, pero no respondió. Solo dijo que estaba muy cansado. Lo noté más delgado, pálido, evitando mirarme a los ojos. Comencé a tener sueños recurrentes con un hombre sin rostro. Siempre estaba en la puerta de mi cuarto, mirándome fijamente. No podía moverme, solo veía su silueta. Al despertar, la sensación de su presencia aún estaba en la habitación. Siempre ocurría a la misma hora, 3:33. Al llegar al cuarto mes, una ecografía reveló que era un niño. Salí del consultorio y le mandé una foto a Héctor. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, solo escribió, «Está bien». Yo esperaba más. No hubo nada más. El embarazo seguía su curso, pero la atmósfera en la casa se volvía más densa cada día. Por las noches, se oían ruidos en el techo, golpes secos. La luz del pasillo parpadeaba. Al mirarme en el espejo, a veces creía ver una figura borrosa detrás de mí, pero al voltear no había nada. Un día encontré, en la sala, una prenda de ropa interior de Héctor que había usado para el último ritual. Yo la había enterrado en un terreno baldío. Aún tenía tierra en los bordes. La recogí con temor, la metí en una bolsa y la quemé. Mientras ardía, el fuego hizo un sonido extraño, como si silbara. Leticia volvió a tocar a mi puerta. Me contó que había soñado conmigo, que estaba parada en un campo seco con un bebé en brazos, y que el bebé no tenía ojos. No le conté mi propio sueño de esa misma noche. En él, el bebé me hablaba en un idioma que no lograba entender. Empecé a dormir con la televisión encendida para sentirme más acompañada, pero no sirvió de mucho. Una madrugada, el televisor se encendió solo. Mostraba un canal sin señal, solo ruido blanco. Me acerqué a apagarlo y vi un reflejo en la pantalla. Era mi rostro, pero con la boca abierta, como si estuviera gritando. Lo apagué de inmediato. Las visitas al médico continuaban. El bebé crecía normalmente, al menos físicamente. Pero en mi mente todo gritaba que algo no iba bien. No era solo un embarazo. Yo sentía que había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Una tarde decidí buscar a Marta nuevamente. Caminé hasta su casa, pero ya no estaba. La puerta estaba sellada y los vecinos decían que se había marchado de un día para otro, sin dejar rastro. Me sentí completamente sola, abandonada a medio camino. Comencé a rezar por mi cuenta, sin saber a quién dirigirme. Solo pedía que protegieran a mi hijo, que no se llevaran nada más. Pero cada vez que terminaba una oración, sentía que no estaba sola. Escuchaba una voz muy suave repitiendo mis palabras. Al abrir los ojos, no había nadie. Una noche, mientras dormía, sentí que algo me jalaba de la pierna. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Encendí la luz y no vi a nadie. Pero en la sábana había una marca, como una mano con los dedos extendidos. No era de mi tamaño, era mucho más grande. Llegó el 5.º mes, y mi embarazo ya se notaba. Las mujeres del pueblo comenzaron a hablar. Algunas me felicitaban, otras me miraban con desconfianza. Yo no decía nada, solo mantenía la cabeza en alto. Pero por dentro, cada noche era una batalla. Héctor aparecía cada vez menos. Siempre tenía una excusa. Me enviaba dinero, pero su presencia se desvanecía. Cuando lo enfrenté, me repitió que estaba organizando todo para casarse conmigo, que su madre era complicada, que sus socios no lo entenderían y que había que esperar.
Un día, alguien deslizó un sobre bajo la puerta. Dentro había una nota escrita a mano que decía: lo que se pide con oscuridad no trae luz. No tenía firma, pero el papel olía a incienso. Lo quemé inmediatamente. Esa misma noche, el reloj dejó de funcionar. Las manecillas se detuvieron a las 3:33 y nunca volvieron a moverse. Comencé a tener visiones mientras estaba despierta. En la cocina, creía ver sombras que cruzaban el pasillo, a veces escuchaba voces bajas que salían del baño, y las puertas se abrían solas sin explicación. Dejé de mirarme en el espejo porque cada vez que lo hacía, sentía que algo se movía detrás de mí. Una madrugada soñé con Marta. Estaba parada en la entrada de mi habitación y me decía: ahora es tu carga. Al despertar, la vela roja estaba encendida en el piso. Nadie más tenía acceso al lugar. Empecé a llevar una piedra de río en el bolsillo. Mi abuela me la había dado años atrás y decía que servía de protección. La había olvidado, pero ahora no me separaba de ella. Sentía que me ayudaba a mantener algo a raya. Sin embargo, cuando la dejaba, aunque fuera por un momento, el ambiente cambiaba, el frío se intensificaba y los ruidos volvían. El embarazo continuaba, pero yo ya no era la misma. Me volví más callada, inquieta. Leticia se dio cuenta y me preguntó si necesitaba ayuda. Le mentí. Le dije que todo estaba bien. En una revisión médica, la doctora me indicó que debía guardar reposo absoluto debido a que mi presión estaba alta. Me pidió que evitara el estrés, sin saber que ya era demasiado tarde para eso. La siguiente noche volví a soñar con el hombre sin rostro. Esta vez tenía al bebé en brazos, lo arrullaba y le cantaba una canción. Al despertar, aún sentía esa melodía cerca de mi oído, como un eco persistente. Faltaban pocos meses para que naciera el bebé, y mis noches estaban cargadas de temor. Dormía mal, me despertaba sudando, con el corazón latiendo sin control. A veces sentía que el bebé se movía con demasiada fuerza, como si intentara escapar. Una madrugada, el foco del techo explotó. Solo vi un destello antes de quedar a oscuras. Me levanté como pude, tomé una vela y fui a encender la luz de la cocina. Al regresar, la puerta del cuarto estaba cerrada, cuando yo recordaba haberla dejado abierta. Al entrar, noté que la cuna que había preparado se había movido ligeramente. En el suelo, estaba el pañuelo blanco del ritual, cuidadosamente doblado. Nadie más podía haberlo colocado ahí. A partir de esa noche supe que ya no estaba sola. Algo más vivía en la casa. No era una sospecha, era una certeza. El ambiente cambió por completo. Incluso los sonidos cotidianos, como los del refrigerador, se volvían extraños, más lentos, como si algo invisible caminara por la casa mientras dormía. Llegó el 8º mes y mi cuerpo apenas soportaba el peso. Dormía poco, comía menos. El bebé se movía con tanta intensidad que parecía querer salir antes de tiempo. El médico aseguraba que todo iba bien, pero yo sabía que no era así. Héctor aparecía cada vez menos. Solo mandaba mensajes preguntando si necesitaba algo. Dinero no faltaba, pero él sí. Decía que estaba finalizando el divorcio y que pronto podríamos firmar los papeles. Ya no le creía. En realidad, ya no me importaba. Mi único deseo era sobrevivir al embarazo. Un día fui a casa de mi madre. No sabía gran cosa, solo que estaba embarazada. Al verme, notó mi palidez y me dijo que mis manos estaban heladas. Le respondí que era por el embarazo. Me ofreció comida, pero no pude probar bocado. Antes de irme, me dio un viejo rosario que había usado en su juventud y me dijo que lo pusiera cerca del bebé. Esa noche lo colgué en la cabecera de la cuna y, por primera vez en semanas, logré dormir sin pesadillas. Sin embargo, al amanecer, el rosario estaba en el suelo, roto en 3 partes. Ninguna ventana estaba abierta, nadie había entrado. Lo recogí en silencio y lo guardé en una caja junto a otras cosas rotas. Los sueños regresaron, pero ahora ya no era el hombre sin rostro, sino una mujer vestida de negro que se colocaba frente a la cuna y cantaba. No podía ver su rostro, solo su largo cabello y su piel grisácea. Su canto era suave, pero había algo inquietante en él, como si pronunciara palabras en un idioma que no entendía. Leticia me visitó esa semana. Trajo leche caliente con canela y me preguntó cómo iba todo. Le mentí una vez más. Me miró fijamente y me dijo que desde la calle se sentía un ambiente extraño en la casa,
que le daban escalofríos al acercarse. No supe cómo responder, así que cambié de tema. Una noche, la televisión se encendió sola. Ya había ocurrido antes, pero esta vez no era estática. Sintonizaba un canal religioso donde una voz repetía: los pactos tienen consecuencias. Lo que se invoca, se queda. Apagué el televisor, desconecté el cable y me fui a la cama con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, encontré tierra en el pasillo. Parecía que alguien había entrado con los pies llenos de lodo. Yo había limpiado todo la noche anterior y no había llovido. Seguí las huellas y me llevaron hasta el cuarto del bebé. La cuna estaba movida, y el pañuelo blanco había desaparecido. Volví a buscar a Marta, pregunté por la zona, pero nadie sabía nada. Una vecina me dijo que había visto a un hombre quemar cosas en su patio antes de desaparecer. Se había ido sin despedirse. Comprendí entonces que ahora enfrentaba todo sola. 3 semanas antes del parto, Héctor volvió con los papeles de divorcio. Me dijo que ya era libre, que podíamos casarnos. No lo celebré. Solo le pedí que firmáramos cuanto antes. Propuso hacer todo por lo civil, sin ceremonia ni fiesta. Acepté sin dudar. Ya no quería aplausos ni fotos, solo asegurarle el apellido a mi hijo. Firmamos en una pequeña oficina, con 2 testigos. Él vestía un traje oscuro, yo, un vestido sencillo y zapatos bajos. Estaba hinchada, con el cuerpo agotado. Apenas cruzamos palabras durante el trámite. Al salir, nos fuimos en silencio. Los días siguientes parecían tranquilos por fuera. Héctor intentó acercarse, pero algo en su actitud había cambiado. No permanecía mucho tiempo y se notaba incómodo. Le di espacio. El bebé estaba por nacer, y lo último que quería era más tensión. La noche antes de dar a luz tuve un sueño inquietante. Estaba en una habitación vacía donde solo había una cuna y un espejo en la pared. Me acerqué al espejo y vi a una mujer sosteniendo a mi hijo. Yo no aparecía reflejada, solo ella y el bebé. Me desperté sobresaltada, con un nudo en la garganta. Héctor no estaba, se había ido temprano diciendo que tenía trabajo. Al amanecer siguiente, rompí fuente y tuve que ir sola al hospital. El parto fue largo y confuso, sentía que escuchaba voces que no pertenecían al personal médico. Una enfermera me aconsejó rezar, pero no lo hice. Solo me concentré en resistir y empujar. Finalmente, nació mi hijo, fuerte, con un llanto que resonó por todo el hospital. Le pusimos Benjamín, el nombre que habíamos elegido. Tenía el cabello oscuro, la piel clara y, cuando abrió los ojos, su mirada me paralizó por completo. Héctor llegó horas más tarde, lo sostuvo un momento, comentó que era hermoso, y luego guardó silencio. Se sentó en una esquina de la habitación y no volvió a hablar. Al día siguiente, volvimos a casa. El cuarto del bebé ya estaba listo, con todo en su lugar, ropa, cobijas, biberones. A pesar de eso, no volví a colgar el rosario roto, lo guardé. Las primeras noches fueron agotadoras. Benjamín lloraba siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Era un llanto agudo, prolongado, más parecido a un lamento. Lo atendía en todo, pecho, pañal, brazos, y, sin explicación, se calmaba y dormía de golpe. Luego comenzaron a fallar las luces, primero en la cocina, luego en el baño, hasta que la lámpara de su cuarto parpadeaba justo cuando él lloraba. Una noche se encendió sola. Lo encontré despierto, sonriendo hacia el techo. En una ocasión, escuché su risa. No tenía ni un mes de nacido. Reía mirando hacia una esquina vacía. Cuando lo tomé en brazos, su piel estaba helada, como si hubiese estado expuesto a la intemperie. Decidí ir a la iglesia. Entré en silencio y me senté en el fondo. El sacerdote pasó cerca de mí, me miró un momento, bajó la vista y siguió caminando sin decir palabra. Al volver a casa, Benjamín dormía, pero el rosario roto estaba sobre su cuna, aunque yo lo había guardado en un armario. Leticia me visitó 2 días después con un collar de cruz de madera. Dijo que alguien lo había dejado en la puerta de su casa dentro de una bolsa negra. Lo colgué en la cuna. Esa noche Benjamín no lloró, pero al día siguiente la cruz apareció rota en el bote de basura. Comencé a preguntarme si realmente Benjamín estaba solo. Aún no hablaba, pero sus expresiones eran diferentes. Miraba fijamente rincones vacíos y sonreía sin razón.
Una madrugada lo vi con los brazos extendidos como si alguien invisible quisiera cargarlo. Volví a tener pesadillas. Esta vez, la mujer vestida de negro estaba al pie de mi cama, con Benjamín en brazos. Yo no podía moverme. Solo podía ver cómo el bebé, en silencio, me miraba. Al despertar, noté marcas en mis brazos, como si me hubieran sujetado con fuerza. Una noche escuché pasos en el pasillo. Encendí el monitor del bebé y lo vi dormido, pero su cuna se movía como si alguien la empujara. No había viento, no había nadie. Al día siguiente instalé una cámara en su cuarto. Revisé la grabación. A las 3:33 apareció una sombra alta y difusa que cruzaba la pared. La imagen se distorsionó y, de repente, Benjamín comenzó a reír. Desde ese momento, ya no tuve paz. A los 3 meses, quienes lo visitaban lo encontraban tranquilo, dormilón y con buen apetito. Pero nadie estaba ahí en las madrugadas. Nadie más presenciaba lo que sucedía a las 3:33. Seguía despertando a la misma hora, sin hambre ni frío, solo mirando el techo, a veces con los brazos estirados como esperando ser cargado. Sabía que no estaba solo. La atmósfera de la casa había cambiado. El aire se sentía denso, con olor a madera húmeda aunque todo estaba limpio. Las paredes crujían sin razón, los focos se quemaban uno tras otro, siempre que Benjamín reía sin motivo. Cada vez que lo hacía, algo eléctrico dejaba de funcionar, la televisión, el microondas. Héctor pasaba cada vez menos tiempo en casa. Alegaba exceso de trabajo, pero en realidad evitaba quedarse. Algo lo hacía sentir incómodo. Cada vez que entraba al cuarto del bebé, se ponía tenso. Me dijo una vez que la mirada de Benjamín era demasiado intensa, que no parecía un niño como cualquier otro. Un día, lo encontró jugando en el suelo con unas piedritas. Al acercarse, notó que no eran piedras, eran huesos pequeños. No sabíamos de dónde habían salido. Revisamos todo y no encontramos explicación. Aún así, intenté mantener la normalidad con baños, comidas y paseos breves por la calle. Pero los vecinos también empezaron a notar cosas. Leticia me confesó que desde su ventana veía sombras cruzando mi sala y que una noche escuchó risas de niño, cuando sabía que la casa estaba cerrada. Una mañana fui al mercado con Benjamín en su carriola. Una anciana se acercó, lo miró fijamente y me dijo que el niño tenía algo encima, que debía ser bendecido. No le contesté, pero sus palabras me persiguieron. Cuando Benjamín empezó a balbucear, no dijo mamá ni papá. Solo emitía sonidos, hasta que una noche pronunció algo claramente, dijo, el Señor. Yo nunca usaba esa palabra, y Héctor tampoco. Esa misma noche volvió a reír mirando fijamente la pared. Cuando Benjamín cumplió 10 meses, el monitor del bebé comenzó a fallar. Cada vez que lo encendía, la imagen se distorsionaba justo a la misma hora en la madrugada. Las grabaciones se veían borrosas, con líneas negras atravesando la pantalla. Dejé de grabar, pero los ruidos continuaban, puertas que se abrían, pasos suaves, y canciones como Nana sonando muy bajito. En su primer cumpleaños, hicimos algo sencillo. Preparé un pastel pequeño. No invité a nadie, solo vino Héctor, y apenas estuvo un rato. Dijo que tenía una reunión. Tomó una foto de Benjamín, pero no la compartió ni habló de él. Se limitaba a observarlo en silencio. Aquella noche soñé nuevamente con Marta. Estaba de pie en la entrada de mi habitación, descalza. Me dijo que aquello que había invocado ya no se podía devolver, que ahora me pertenecía y que todo lo que se entrega, tarde o temprano, debe regresar. Al despertar, encontré tierra en la planta de los pies, a pesar de no haber salido de la cama. Leticia me sugirió llevar a Benjamín con una curandera. Aunque dudaba, acepté. Fuimos a ver a una mujer que vivía en una casa azul, llena de altares. Observó al niño sin tocarlo y luego me dijo que no podía hacer nada, que había una fuerza demasiado grande en él, algo que no pertenecía a este mundo. Solo me recomendó oraciones y agua bendita. Después de esa visita, Benjamín cambió. Se volvió más callado, pasaba largos ratos mirando por la ventana, y se reía solo. Sus juguetes se movían aunque nadie los tocara. Una noche, una pelota salió rodando desde su cuarto hasta la cocina, y yo estaba sola. Luego volví a soñar con la mujer vestida de negro. Esta vez estaba en mi sala, peinando el cabello de Benjamín con un peine antiguo. El niño parecía tranquilo. Al despertar,
Encontré un mechón de su cabello sobre la almohada. Héctor comenzó a dormir en otro lugar. Decía que necesitaba espacio, que la casa le causaba ansiedad. A mí no me sorprendía, yo sentía lo mismo, pero no tenía a dónde ir. Esa casa era mía, y con ella venía todo lo que alguna vez invoqué. Cuando Benjamín cumplió 2 años, comenzaron a pasar cosas aún más extrañas. Empezó a hablar con frases completas, pero su voz sonaba diferente, a veces ronca, a veces como un susurro. Me decía que jugaba con el Señor, que él le enseñaba cosas, pero que no podía contármelas porque eso lo enojaría. Intenté llevarlo con un médico, pero me dijeron que era sano y muy inteligente. Aún así, no podían explicar por qué hablaba con alguien invisible, porque las luces parpadeaban, o porque su sombra no coincidía con su cuerpo cuando caminaba bajo el sol. Un día lo vi en el patio, cavando con una cuchara. Me dijo que buscaba algo que el Señor había escondido. En el hueco había una vela roja con cera negra, igual a la que usé en el primer ritual. Yo la había destruido, pero había vuelto. Esa noche dormí con él. Soñé nuevamente con Marta. Me entregaba un espejo y me pedía que mirara bien. Al hacerlo, vi mi reflejo más viejo, con el rostro delgado y los ojos hundidos. Detrás de mí, Benjamín reía en silencio. Al despertar, el espejo del baño estaba rajado, aunque nadie lo había tocado. Héctor dejó de venir definitivamente. Solo mandaba dinero. Me dijo que no quería más conflictos, que yo había tomado decisiones sin él. Le respondí que él también lo había hecho, pero no hubo más comunicación. Una tarde llevé a Benjamín al parque. Un niño se le acercó y luego huyó asustado, diciendo que sus ojos eran como de vidrio. Otra madre me preguntó si tenía alguna condición especial. Yo no supe qué responder. Empecé a rezar todas las noches, usaba agua bendita, colgaba medallas, y ponía ramas de ruda en su cuarto. Nada funcionaba. Todo aparecía roto al amanecer, o simplemente desaparecía. Una noche Benjamín me preguntó si yo también veía al hombre del sombrero. Le dije que no. Me respondió que él sí, que a veces se paraba detrás de mí y le decía cosas mientras yo dormía. A los 2 años, comenzó a escribir, sin que nadie le enseñara. Lo encontré dibujando símbolos extraños en la pared, no eran letras, sino figuras curvas que se repetían. Me dijo que era un juego que le había enseñado el Señor. Leticia vino a visitarme y me contó que en el pueblo ya se hablaba de Benjamín. Decían que tenía algo raro, que no era un niño común. Me advirtió que tuviera cuidado. Esa noche, el monitor del cuarto se encendió por sí solo. Aunque la pantalla estaba en negro, el audio funcionaba. Escuché a Benjamín cantar una canción que yo nunca le había enseñado, en un idioma desconocido. Al terminar, la lámpara estalló. Sin saber a quién recurrir, recordé el diario de Cecilia, la exesposa de Héctor. Sabía que algunas cosas suyas aún estaban en la antigua oficina. Fui hasta allí una tarde, entre los papeles, encontré un cuaderno negro. Era su letra. Relataba cómo había intentado embarazarse, cómo también acudió a una mujer de rituales, y cómo lo perdió todo. En la última página escribió que Héctor cargaba con algo antiguo, algo que no aceptaba nueva sangre. Contaba que, después del ritual, soñaba con niños que nunca nacían y con mujeres llorando, y que sentía frío en los lugares donde antes había calor. Cerré el cuaderno con las manos temblando. Ya no podía seguir negando lo que pasaba. Mi hijo estaba marcado, igual que yo. Ahora formábamos parte de algo que no entendía del todo, algo que no se fue, que se quedó. Cecilia también había tocado esa oscuridad, también la había llamado, también lo había hecho con el mismo hombre. Héctor era el punto en común, y con él siempre venía algo que permanecía, sin importar a quién se uniera. Benjamín estaba por cumplir 3 años. Se movía por la casa como si supiera perfectamente dónde estaba todo. Ya no hablaba de el Señor en voz alta, ahora lo hacía en susurros, cuando pensaba que yo no lo escuchaba. A veces se reía solo en las esquinas, o se quedaba mirando fijo una pared. Cuando le preguntaba qué hacía, me decía que estaba escuchando. Intenté llevarlo con una psicóloga infantil. Solo fuimos una vez. La especialista me dijo que el niño era extremadamente observador, que no parpadeaba cuando lo miraban y que respondía antes de que le hicieran las preguntas. No encontró motivos para preocuparse. Pero yo sabía que eso no explicaba nada. La casa también había cambiado.
Las plantas se marchitaban sin razón, el agua salía con un olor extraño, y a veces las sombras no coincidían con la posición de las luces. Al caminar por el pasillo, sentía que alguien me empujaba el hombro. Siempre, exactamente a las 3:33 de la madrugada, el ambiente se volvía denso, y el aire se hacía casi imposible de respirar. Un día, Leticia vino a despedirse. Me dijo que se mudaría con su hermana, pero no dio muchos detalles. Me abrazó en silencio y me dejó una caja con ropa de bebé que su familia ya no usaba. Al abrirla, encontré una figura de madera, representaba a un hombre con sombrero, pero sin rostro. La quemé esa misma noche. Después de eso, Benjamín comenzó a dibujar con carboncillo en las paredes. Todos los dibujos mostraban lo mismo, una figura alta, delgada, sin ojos, siempre junto a una cuna, en la misma postura. Algunos dibujos también tenían letras. Consulté con alguien que estudiaba símbolos y me dijo que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero mostraban patrones repetitivos, como si fueran invocaciones. Dormir se volvió cada vez más difícil. Me levantaba agotada, con la piel pálida, profundas ojeras, uñas quebradizas y pérdida de cabello. No estaba enferma, era otra cosa. Intenté mudarme, busqué departamentos en otros lugares, pero apenas mencionaba mi apellido, la gente se cerraba. Corrían rumores sobre la casa, que pasaban cosas extrañas, que las luces titilaban sin explicación, que se oían pasos incluso cuando no había nadie. Una tarde, al entrar al cuarto de Benjamín, lo vi dormido. Sobre la almohada había una pluma negra y larga. No teníamos animales ni objetos con plumas en la casa. La recogí con una servilleta y la guardé. Esa noche soñé con un cuervo gigante volando dentro de la casa, chocando contra las paredes. Al despertar, el espejo del pasillo estaba rajado. Empecé a anotar todo lo que pasaba. Llevaba un registro diario, las horas, los ruidos, las frases que decía Benjamín. Un día escribió en la pared, "No me voy". Me miró y explicó que eso era lo que, el señor, pensaba, que no quería marcharse, que ahora la casa era suya. Una tarde, después de mucho tiempo, Héctor me llamó. Dijo que su madre estaba enferma y no sabía si debía contarle sobre Benjamín. Le respondí que hiciera lo que quisiera. Nunca volvió a llamar, ni preguntó por su hijo. Pasaron varias semanas sin incidentes, y por un momento creí que todo se estaba calmando. Pero solo era la calma antes de algo peor. Una madrugada me despertó un llanto que no era el de Benjamín, era más agudo, más distante. Corrí a su habitación. Él dormía profundamente, pero la cuna estaba vacía. Lo tenía en brazos, pero no recordaba haberlo alzado. El llanto provenía del baño. Fui hacia allí, y, al abrir la puerta, no vi a nadie, pero el espejo estaba completamente negro, como pintado. Al tocarlo, sentí un frío que no era físico, era algo que me atravesaba los huesos. Desde entonces, Benjamín cambió. Su rostro se volvió más serio. No hablaba, no sonreía, caminaba tocando las paredes y murmurando. Evitaba mirarme. Cuando le ofrecía comida, la aceptaba sin dirigirme los ojos. Cuando lo abrazaba, quedaba inmóvil, sin reacción. Una noche, pronunció mi nombre con una voz grave que no era suya. Dijo, "Norma", 3 veces. Lo encontré despierto, sentado en su cama, con los ojos abiertos. No dijo nada más. Encendí velas, recé, llamé a un sacerdote. Vino solo una vez. Recorrió la casa en silencio y, al final, me dijo que no podía ayudar, que aquello escapaba a su fe. Se fue sin bendecir nada. Volví a soñar con Marta, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había figuras oscuras. Me dijeron que el ciclo no podía romperse, que el niño era parte de un intercambio y que ahora me correspondía cuidarlo y aceptar lo que había llegado. Comencé a entender el precio de lo que pedí. Ese hijo no había sido concebido como los demás, había sido traído, no creado. Era mío, pero también le pertenecía a aquello que se había invocado. La casa se volvió aún más silenciosa. Ya no se escuchaban pasos ni risas, solo un zumbido constante en la oscuridad, como si algo latiera bajo el suelo. Benjamín seguía creciendo. A los 4 años, ya sabía leer, pero no libros comunes. Leía símbolos, sombras, señales. Dibujaba en hojas negras. Nunca decía cómo se sentía. Un día me dijo que cuando cumpliera 7 años, todo cambiaría. Le pregunté qué pasaría.
Me respondió que el Señor le hablaría con claridad y sabría entonces qué debía hacer. Desde entonces, comencé a contar los días. Ahora Benjamín tiene 6 años y medio. Ya no duerme en su habitación. Duerme conmigo. Dice que su cuarto ya no le pertenece, que es de alguien más. Una vez intenté entrar, pero la puerta tenía seguro. Yo no la había cerrado. Cuando por fin logré abrirla, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Sin embargo, cada objeto seguía en su sitio: la cuna, la lámpara, el primer dibujo con tiza en la pared. Alguien había escrito una frase: el que fue llamado, nunca se va. Salí sin decir palabra. No pienso mudarme. Sé que nadie me creería. Ya no intento dar explicaciones. Solo sobrevivo cada día junto a Benjamín, en esta casa, con aquello que traje conmigo. Me preguntan por qué nunca formé otra pareja, por qué no tengo amigos, por qué el niño no va a la escuela. No contesto. Nadie sabría qué hacer con la verdad. Lo único que me queda es proteger lo que vino, lo que acepté, lo que ambos llevamos encima. Porque lo que se invoca, se queda. Y a veces, también se hereda.